Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para reflexionar, para conversar, para debatir sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el escritor Santiago Gamboa, uno de los escritores más importantes de nuestro país, autor de 12 obras y quien pronunció recientemente en Madrid, España, una conferencia magistral sobre la guerra y la paz. Yo tuve el privilegio de acompañar al presidente Santos en esa visita a España y quedé muy impresionado por ese texto. Ese texto está contenido en este documento que resume las palabras de Santiago ese día. Santiago ha tenido tanta acogida con ese documento que decidió convertirlo en un libro. Se llama La Guerra y la Paz, editado por Debate, será presentado oficialmente en la Feria del Libro el próximo sábado 10 de mayo. Y hemos invitado a Santiago a Hagamos las Paces para que nos dé sus ideas, sus sugerencias, sus críticas, sus impresiones sobre el proceso de paz de Colombia. Bienvenido, Santiago, y muchas gracias por su presencia. La primera pregunta es, ¿por qué decidió usted como escritor adentrarse en el mundo de la guerra y de la paz? ¿Qué despertó su curiosidad y su interés en este tema? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de hablar en este espacio. Pues para mí la relación y la historia de un poco mis intereses por esos temas, el tema de la guerra y por supuesto el tema de la paz, vienen desde muy atrás. La primera vez que yo vi y asistí a una guerra, y la vi con mis propios ojos, fue como corresponsal del periódico El Tiempo, siendo yo corresponsal en París, y fue la guerra de Bosnia-Herzegovina en 1993. Yo fui a hacer crónicas para el diario y vi pues esa terrible experiencia que fue la guerra, una ciudad sitiada, un grupo humano defendiéndose de unos sitiadores que de alguna manera pues estaban tratando de ahogarlos como eran los sitios en la antigüedad. Y yo estaba adentro como periodista observando la vida, observando cómo todo eso influenciaba de una manera tan extraordinaria, por un lado el valor y el coraje de la gente que se defendía y la vida defendiéndose de sí misma, y al mismo tiempo la crueldad, la inhumanidad de la guerra, los terribles comportamientos a los que llega el ser humano cuando se pierde ese marco civilizador, ¿no? Y entonces regresa rápidamente la barbarie al ser humano. Y desde esa época, después estuve en una guerra civil violenta en Argelia, también como periodista, en momentos en que el gobierno y los islamistas del Frente Islámico de Salud, el FIS, se enfrentaban. Y por supuesto asistí también a una ciudad sitiada, a una ciudad militarizada, que era permanentemente atacada por acciones secretas y por acciones clandestinas, pero que de repente explotaban bombas, carros bombas, asesinatos selectivos, en fin, una cosa terrible. Y además yo viví en Madrid a mediados de los años 80, hacía apenas 45 años, había terminado el cerco de Madrid, la guerra civil española, y a mí esa presencia me parecía que estaba todavía ahí y que era algo que me hacía reflexionar en cómo sería vivir realmente una guerra y en por qué ese comportamiento humano, por qué los seres humanos hacen la guerra. Y desde ese momento me di cuenta que la literatura, la filosofía y el arte pues llevan siglos hablando sobre ese tema. Y no solo la literatura, la filosofía y el arte, también las religiones. El origen de la mayoría de las naciones está en una guerra. En el fondo la guerra y la paz forman parte del mismo eje. La una es la ausencia de la otra, es como el calor y el frío, o como la luz y la oscuridad. Es decir, en la medida en la que una desaparece, la otra aumenta y viceversa. Son contrarios, pero son contrarios absolutos, y es como un juego de suma cero. Todo lo que una pierde lo gana la otra. ¿Y cuándo decidió adentrarse en el conflicto colombiano y hacer referencia explícita a la situación que vive el país? Bueno, precisamente con ese interés que tuve siempre por eso, pues histórico, literario, filosófico, sociológico, por ese tema, hace poco, en el mes de enero,
me invitó el periódico El País a participar en una conferencia, a dar una conferencia en el marco de un foro Colombia-España. Y yo al ver la agenda, ellos me dijeron, no, una conferencia de cultura de cualquier tema, elija usted. Y entonces yo al ver la agenda vi que mi conferencia coincidía después de una conversación entre Juan Manuel Santos, presidente, y el expresidente español Felipe González. Entonces el tema era la paz, la conversación era sobre la paz. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre la paz. Y escribir sobre la paz es escribir también sobre la guerra por esto mismo. Entonces en ese contexto empecé a recordar mis lecturas, mis experiencias, las ideas que yo había tomado notas en algunas de mis viajes, y decidí ponerlo todo junto, y me fui para Madrid y leí la conferencia. Para mi sorpresa, además, yo no lo tenía previsto, fue un grandísimo honor, pues los presidentes se quedaron a escuchar la conferencia y bueno, pues la aprobaron. ¿Y en qué momento se animó a convertir la conferencia en un libro? En un libro. Este libro que tenemos ahora. Bueno, precisamente al ver que en esa conferencia los puntos que yo tocaba parecían ser puntos que estaban en la mente de muchas personas, pero tal vez no organizados y puestos por escrito. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues ya que es una conferencia que contiene unas ideas que tienen tanto, pues que están gustando tanto y que de alguna manera están siendo aceptadas por tanta gente, entonces dije, bueno, voy a hacer un libro en donde pueda incluir todas las lecturas, todo el bagaje personal de experiencia mía, de lecturas, de ideas, que me llevó a hacer esa conferencia. Entonces ya pude desarrollar in extenso las partes históricas, las partes filosóficas, las partes literarias y por supuesto un aterrizaje en el conflicto nuestro y en la solución y en el proceso de paz que estamos llevando a cabo. Es un libro, por supuesto, militante a favor de la paz, y es además un libro en el que yo quiero invitar a mis lectores tradicionales, los lectores que siguen mis novelas desde hace tantísimos años, invitarlos a sentarse y a reflexionar un poco conmigo sobre todos estos temas, y es una manera también de darles otros puntos de vista. Santiago, hablemos por un instante sobre el epígrafe del libro, que es estupendo. Dice, los filósofos cuyo propósito es vivir intensamente sienten un gran respeto por los gobernantes que promueven la tranquilidad pública, mucho más que por los turbulentos. Una sentencia de Séneca en sus cartas a Lucilio. Claro. ¿Por qué los filósofos tienen esta actitud y esta interpretación? Pero para muchos ciudadanos la guerra es más popular, más atractiva. Claro. No, precisamente porque la guerra llama a un espíritu belicoso que tiene que ver con algo que es mucho más desgraciadamente natural en el ser humano. Así como cuando uno ve un niño no es una persona que resuelve con el diálogo sus controversias con otros niños. O sea, un niño es violento. Al niño se le enseña a ser generoso, se le enseña a ser comprensivo, se le enseña a dialogar con los otros niños, se le enseña a negociar lo que debe y lo que quiere. Es decir, la paz es una construcción de la civilización, es una construcción racional de los filósofos que se basa en la experiencia que va acumulando la historia del ser humano a medida que pasan los siglos, experiencias de guerras que van dejando atrás una serie de ideas que se transforman en ideas inamovibles. Es decir, ya no hay vuelta atrás en algún momento. Entonces, esa civilización es la que permite que existan estados de paz, ¿no? Porque así como al niño se le enseña a ser tolerante, a ser negociador, a ser comprensivo, a escuchar a los demás y no a resolver sus problemas a puños, a una sociedad, para una sociedad, también es un aprendizaje a construir la paz. Y se construye con ideas, con propuestas, y obviamente eso es por eso Séneca habla de que para los filósofos es mucho mejor un gobernante que habla y que propone la tranquilidad, porque obviamente en la tranquilidad es donde surgen las ideas. Los periodos de paz son los periodos en donde florecen las artes, el pensamiento, florece además otras cosas, florece la economía, florece absolutamente todo. Es decir, son los periodos en donde el ser humano y la civilización convergen en su momento más alto. La paz es un bien tan supremo que además está por encima de cualquier pequeño sacrificio momentáneo, individual.
Pero por otro lado, la guerra, como es un sentimiento mucho más natural, así como ese niño, para el niño es mucho más natural pegarse puños, pues obviamente cuando hay un llamado a la guerra encendido y cuando hay personas que no tienen de repente en su educación y en su experiencia la capacidad para oponerse a eso, pues son llevados por delante. Pensemos en la Alemania del año 40, es decir, una de las sociedades más cultas, y bastó que un señor, Hitler, con toda su fuerza y con toda su verba y con toda su labia, encendiera el ánimo destructor y llevó a la sociedad más culta de Europa a esa barbarie, ¿no? Usted está promoviendo el debate en las ciudades a través de su libro y de su conferencia, porque si interpreto bien su intención, es que todos los colombianos participemos en la construcción. Este no es un problema del gobierno, ni siquiera del Estado, o de los filósofos, o de los politólogos. Esto es un ejercicio colectivo en donde todos y cada uno de los 47 millones de colombianos tenemos que aportar y tenemos que comprometernos. ¿Cómo adelantar ese debate para que la gente se entusiasme? Porque hay escepticismo, hay cinismo, hay desconfianza en esa construcción de la paz. ¿Usted qué voz de aliento le da a los colombianos para embarcarnos en esta maravillosa aventura de la construcción de la paz? Bueno, yo pienso que efectivamente es un debate que tiene que darse en todos los niveles. Por supuesto es importante, sobre todo que se dé a nivel político, pero no puede quedarse ahí. Es decir, no puede reducirse de alguna manera a un debate político o inclusive partidista. Debe estar abierto a todos los demás sectores. Debe ser un debate donde ya se está dando además en la prensa. Debe ser un debate en el que participen los intelectuales y de alguna manera lo que yo estoy haciendo también es hacer un aporte a ese debate, a ese nivel, a nivel intelectual, y a todos los demás. Es decir, la paz es un resultado, es un bien tan enorme, tan supremo, tan grandioso, que debe ser hecho con todos, ¿no? Por supuesto, la negociación política tiene sus reglas y debe estar sujeta, por supuesto, a un cierto, digamos, a una cierta protección. Debe estar protegida también por un cierto secreto, como nos lo enseñan otros procesos de paz, como fue el de Sudáfrica o el de Irlanda del Norte. Pero el debate global, porque los ciudadanos son quienes van a confirmar todo esto. Entonces, aquí se trata de elegir y confirmar si queremos la paz o si vamos a seguir en guerra. Entonces, ese es un debate de todos los ciudadanos. Santiago, una última pregunta. En estos meses en que usted ha estado exponiendo sus puntos de vista, invitando a este debate constructivo, ¿recoge usted un sentimiento de esperanza, de ilusión, un compromiso creciente con la paz? ¿Es usted optimista sobre este proceso que está en curso? Sí, yo soy optimista porque digamos que el medio que yo mejor conozco, que es un poco el medio intelectual, es un medio que está decididamente a favor, sin ninguna duda, ¿no? Y por lo tanto representa, sin duda, a una parte de la sociedad. Por supuesto, no toda la sociedad está representada en el medio intelectual, pero representa una parte de la sociedad. Pero los argumentos no son argumentos alejados de ninguna otra experiencia. Cualquier persona que piensa un poco en este asunto llega a las mismas conclusiones. Es decir, no es un problema de alta educación o de baja. Yo creo que es algo, en el fondo, extraordinariamente profundo, pero también extraordinariamente elemental. Es tan sencillo saber qué es lo que hay que hacer. Como digo yo en mi conferencia, cuando uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Y en este caso yo creo que no hay ninguna duda. A nadie le cabe la duda de qué es lo correcto. Porque no hacer la paz, no apoyar la paz, es seguir perdidos en ese laberinto en el que lleva este país tantos años. Y por lo tanto, pues a mí me parece que es claro y diáfano el camino a seguir. Muchas gracias, Santiago, por su presencia en Hagamos las Paces, y los invitamos a que sigan reflexionando sobre la paz que se acerca en nuestro país, Dios mediante, y gracias a la labor y al compromiso de personas como Santiago. Y los invitamos, por supuesto, a leer La guerra y la paz, este extraordinario aporte de Santiago a la discusión sobre el tema clave de nuestro país.